Muy buenos días, tardes o noches, chicos de matemáticas de primer grado de la secundaria del Instituto Birkhoff. Vamos a continuar con nuestra clase donde estamos viendo el tema de situaciones de variación lineal. Vamos a continuar en la página 185, en la sección Aprendemos de los errores. Dice, reflexiona la situación y comparte tu opinión con un compañero. El problema 1 nos dice, o la pregunta 1 nos dice, un compañero piensa que la gráfica de una relación de proporcionalidad puede intersectar el eje Y en cualquier punto. ¿Estás de acuerdo con su opinión? ¿Y por qué? ¿Ustedes qué opinan? Piensen ahí unos segundos. En una gráfica de relación de proporcionalidad se puede intersectar el eje Y. Piensen, ahorita vamos a contestar. Pues si la proporcionalidad es, en este caso estamos viendo que se comporta como una proporcionalidad directa, o sea, va a ir creciendo. O sea, el único momento que va a tocar el eje de las Y es cuando X valga 0. En mi ecuación lineal la sustituye, me va a dar valor de Y en 0, va a ser el único momento. O sea, tendríamos que darle valores negativos para que en un momento dado esa ecuación lineal o esa proporcionalidad cortara el eje de las Y. Pero si se dan cuenta, estamos viendo problemas relacionados. Ahorita vamos a ver unos problemas relacionados al llenado de unas cisternas, y pues vimos por allá un problema de velocidad, distancia, kilómetros. Entonces, ¿cómo se llama? En las representaciones lineales es muy difícil que tengamos situaciones negativas. O sea, va a ser muy raro que podamos cortar el eje de las Y. O sea, ahorita vamos a ver que existe una variable dependiente y una independiente. Entonces, una de esas variables tendría que ser negativa para que sí corte el eje de las Y. Pero normalmente en los tipos de problemas que estamos viendo es muy raro que haya un dato, el tiempo en negativo o una distancia en negativo. Pero bueno, se pudiera dar el caso. Pero normalmente por los tipos de problemas de proporcionalidad, mayormente los datos, las variables son positivas. Entonces nos hace una segunda pregunta, dice, si Y es igual a 3.5x más 2, ¿representa una relación de proporcionalidad directa? Sí. O sea, si yo le doy valores, si x vale 0, 3.5 por 0 es 0, más 2, y vale 2. Si yo hago mi tablita, hago mi tablita y voy sustituyendo, cuando x vale 1 va a ser 3.5 por 1, 3.5 más 2, 5.5. Y si x vale 2, 3.5 por 2, 7 más 2, 9. Y así sucesivamente podemos ir dándole valores a x y va a ir aumentando el valor de y. Pero bueno, si vemos abajo, en la sección de aprendemos, dice, en cada uno de los casos que revisaste anteriormente, siempre hay dos magnitudes que se relacionan, y en todos es posible determinar una expresión algebraica que represente la relación entre ambas magnitudes. A una de las magnitudes se le otorga un valor que depende del valor de la otra. A la magnitud de x se le denomina variable independiente y puede tomar cualquier valor. La otra magnitud y se conoce como variable dependiente porque su valor, o sea, el resultado que yo obtenga de y, dependo de la variable independiente que es x. Como vimos aquí, si x vale 0, pues 3.5 por 0 va a ser 2, y vale 2. Si x vale 1, 3.5 por 1, 3.5 más 2, 5.5. O sea, pues y se va a comportar en función a los valores que dependen de la x. Por eso x se denomina variable independiente y y como depende de la otra se llama variable dependiente. Su valor depende del valor de x. A cada valor de la variable independiente, nos dice el libro, en Aprendemos, le corresponde uno y solo un valor de la variable dependiente.
Bueno, es esta parte de acá que dice: a la magnitud de X se le llama variable independiente y a la Y en la ecuación se va a llamar valor dependiente, ya que depende del valor de X. Se los marqué en color verde. Dice: las relaciones entre variables del tipo Y igual a K, X, donde K es una constante o un número fijo y X va a variar, o Y es igual a K por X más B, se denomina funciones lineales. Por ejemplo, comenzamos a llenar un tanque que se encuentra vacío a razón de 4 litros por minuto y otro que contiene 12 litros cuando ya se empezó a llenar a razón de 5 litros por minuto. En la siguiente gráfica se ejemplifican las situaciones anteriores. En este caso, el número de litros del tanque representa la variable que depende del tiempo de llenado en minutos. Vamos a ver la gráfica. Yo aquí la puse, ya que mi libro en electrónico no me arrojó esa página por algún motivo, pero bueno, aquí hice la gráfica. O sea, el eje de la X representa el tiempo en minutos y el eje de las Y, que apunta hacia arriba, nos representa el número de litros. El eje de las X va de 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 15 minutos y el eje de las Y va desde 0 hasta 90 litros. Bueno, si se dan cuenta, tenemos dos líneas o dos rayas en la gráfica. Se graficaron dos líneas. Dice, ¿por qué son dos líneas? Porque dice: comenzamos a llenar un tanque que se encuentra vacío. O sea, vacío significa que no tengo nada, estoy en el punto 0, aquí donde me posicioné. Comienzo en 0, a 1 minuto tengo casi 5 litros, a 2 minutos tengo cerca de 7, 8 litros y así sucesivamente. Se va comportando lineal, hay una proporción, va creciendo proporcionalmente. ¿Qué pasa con la línea roja de la otra gráfica? Nos dice que el tanque se comienza a llenar cuando tiene 12 litros, por eso está aquí el punto, este punto que señalé ahorita. Este puntito significa que el tanque comenzó a llenarse a los 12 litros y de ahí linealmente va creciendo. Esto se representa como una ecuación lineal. La gráfica azul se va a representar: L es el total de litros y T es el tiempo en minutos. Entonces la gráfica azul se representa, vamos a poner gráfica azul, se representa como L, el número de litros, es igual a 4 por T. Esta es la función que nos da esta recta, la recta de color azul. Y la gráfica roja vamos a ponerle color rojo que se vea más. La gráfica roja va a ser, el número de litros va a estar dado por 5 T más 12. Ese 12 es porque ya tenemos una constante. El tanque tenía 12 litros. Ahora nos dice, en ambos casos representan una función lineal de tipo Y igual a, representa una función lineal del tipo Y es igual a por X más B. En el primer caso, como B arrancó desde, o sea, B, esta B que tenemos acá es 0 porque arrancó desde 0, o sea, el tanque estaba vacío, y esta ecuación nos quedaría Y es igual a por X, que sería similar a la ecuación de L igual a 4T. Bueno, vamos a pasar a la página 186 de nuestro libro. Esa sí me la deja abrir mi libro electrónico. Vamos a comparación de gráficas.
Dice, como no nos podemos reunir en equipo, al menos si ustedes tienen algún medio de contacto con sus demás compañeros, pues pueden intercambiar sus ideas y opiniones del problema. Dice, analicen las siguientes gráficas y contesten lo que se pide. Dice, número 1, el problema. Las siguientes gráficas representan la forma en la que se llenó una cisterna durante 4 días consecutivos, durante 5 horas consecutivamente también. Dice, el primer día, si se dan cuenta, la primera gráfica del primer día, estamos comparando en el X, la variable independiente, la X, la variable independiente son el tiempo en horas y la dependiente son los litros, el eje de las Y's. Y nos dice que en el primer día el tinaco comenzó con 200 litros. Y vemos que a 1 hora ya se había llenado 400, a 2 horas 200, a 3 horas ya había 800 litros, en 4 horas ya había 1000 litros, en 5 horas había 1200. ¿Qué pasó en el día 2? Que se empezó a llenar la cisterna. Estaba vacía porque comenzó desde cero, a 1 hora se llenó 400 litros. A 2 horas se llenó 800, 3 horas se llenó 1200, en 4 horas se llenó 1600, 5 horas se llenó a 2000. Bueno, ahora vamos a ver el tercer día. ¿Qué pasó en el tercer día? En el tercer día también nos damos cuenta que comenzó desde cero, se volvió a vaciar la cisterna. En 1 hora se llenó 350, en 2 horas se llenó 600, en 3 horas se llenó 800, en 4 horas 1200 y en 5 horas se llenó 1400. ¿Qué pasa en el cuarto día? En el cuarto día no comienza vacío, comienza más o menos como a 100 litros. O sea, más o menos son como 100 litros. El primer día, la primera hora, 600 litros, en la segunda hora 1100, más o menos como 1100. A la tercera hora se mantuvo igual. Se quedó estático. ¿Qué pudo haber pasado? Dejó de fluir agua, hubo un corte de agua y se quedó estancado. A las 4 horas 1600 y a las 5 2100. Nos hace unas preguntas. Estamos observando las gráficas y dice, ¿qué variables intervienen en la situación y cómo se relacionan entre ellas? ¿Qué variables? Te los mencioné al principio que comenzamos a ver el problema. Analícenlo ustedes. ¿Qué variables tenemos? La variable independiente que está en el eje de las X, que es las horas, o sea, el tiempo. Y conforme van pasando las horas, mientras más horas vayan pasando, ¿qué va pasando? Va aumentando mi número de litros en la cisterna. Entonces, la otra variable dependiente es los litros de la cisterna. Entonces tenemos dos variables: las horas, que es la independiente, variable independiente, y la variable dependiente, que es los números de litros. ¿Y cómo se relacionan? Si aumenta el tiempo, aumentan los litros. Hay una proporción lineal. Bueno, vamos a pasar a la pregunta B. Dice, ¿en qué días la cisterna tenía agua cuando inició el suministro? ¿Qué días? Pues en el primer día vemos que comenzó con 200 litros. ¿Y qué otro día comenzó? Pues aquí este empezó con 0, entonces no tenía agua. Este también empezó desde 0. Pues miren, el día 4 empezó como a 100 litros. El día 4 tenía 100 litros de agua. Sí, porque el punto está entre 0 y 200, o sea, está en la mitad. Entonces la respuesta sería en el primer día y en el cuarto día.
¿En qué día hubo mayor presión de agua? O sea, si vemos a la primera hora subió 400 litros, en el segundo día también subió de 200 en 200. En la primera hora del segundo día y del primer día subió de 200 en 200. ¿Qué pasó en el tercer día? Subió 300 en la primera hora. Y en la cuarta hora, segunda hora, subió otros 300, ahí 600. Bueno, parece que el día 3 hubo una presión por hora de 300 litros. Pero ¿qué pasó en el día 4? En el primer día, o sea, de entrada arrancó con 100 litros. A la primera hora ya había subido 600 litros, o sea, que a 600 litros, o sea, llegó a 600 litros, pero si le restamos 100 que ya tenía, 600 menos 100 son 500. En una hora ya había metido de presión 500 litros de la cisterna, entonces indica qué pasó. Ya a las 2 horas ya teníamos 1100 menos los 100 que había, 1000 litros, estaba bombeando, se estaba llenando la cisterna, la presión del agua había 500 litros por hora. Entonces en el día número 4 fue donde hubo más presión, en el día 4. Pero pasó algo, que se cortó como una hora el suministro, se quedó stand-by y de ahí brincó de 1100 brincó a 1600, o sea, sigue siendo 500, pero menos 100, 400. Y de ahí brincó de 1600 a 2100, volvió a recuperar 2000, de 1600 a 2100 son 500 menos 1, o sea, ya bajó a 400. Pero sí, comenzó con 500 y continuó con 400. Entonces, el día 4 es donde tuvo mayor presión el agua para que se llenara más rápido la cisterna. Nos preguntan en el inciso E. Vamos a ver, el inciso E nos dice: ¿en qué días la cantidad de agua en la cisterna es directamente proporcional al tiempo del suministro? Nosotros nos vamos a dar cuenta que es directamente proporcional porque cuando grafiquemos, primero hacemos nuestra tabla y luego graficamos, nos vamos a dar cuenta que se comporta como una línea recta. Hay una proporcionalidad directa en el día 1, en el día 2 y en el día 3. En el día 4 no se comporta porque hubo un quiebre, hubo un corte, que eso hizo que se perjudicara, no se comportó con linealidad. Entonces los días 1, 2 y 3 hay una proporcionalidad lineal, es directamente proporcional al tiempo de suministro. Bueno, ahora pasamos a la página 187. En la página 187 nos dice: completa la siguiente tabla que representa el tiempo de llenado de la cisterna durante los diferentes días. Y luego escriban las expresiones algebraicas de las relaciones, o sea, qué formulita algebraica de una ecuación lineal representa cada variación lineal o cada proporción del suministro de agua por día. Bueno, vámonos a mi hojita electrónica. Yo aquí ya lo hice. O sea, la página 187, esta es nuestra tabla. Dice que aquí tenemos el tiempo en horas, que es nuestro eje de las X, nuestra variable independiente, y nuestra variable dependiente son los litros de agua. Litros de agua y el tiempo en horas. Con eso vamos a jugar. Dice: cuando arrancó la cisterna el primer día, tenía 200 litros. Cuando ya había pasado una hora, se comportó, observamos las gráficas de nuestro libro en la página 186, y vemos que tiene 400 litros, a 2 horas ya hay 600, en 3 horas hay 800, en 4000 y en 5200. ¿Cuál sería la expresión algebraica? O sea, los litros van a estar dados por 200 por T, porque va haciendo brincos de 200 en 200. O sea, cada hora que va pasando va subiendo 200 litros la cisterna, y le vamos a sumar los 200 de aquí
porque comenzó ese día con 200 litros la cisterna. Entonces mi ecuación del primer día es L es igual a 200 por T. T es las horas, 200 por 0, 200 en la primera, cuando se empezó a llenar, más 200, arrancó con 200. Luego, en la primera hora es 200 por 1, 200, más los 200 que tenía, nos da los 400. En las 2 horas, 200 por 2, 400, más los 200 que ya tenía, 600. 200 por 3, 600. 600 más 200, 800. Luego 4 a la cuarta hora, 4 por 200, 800, más 200, 1000. 5 por 200, 1000, más 200, 1200. Bueno, el día 2, ¿qué pasó con la cisterna? Se vació, arrancó desde 0. En la primera hora teníamos 400, en la segunda 800, 1200 a la tercera, 1600 a la cuarta hora y 2000 a la quinta hora. ¿Qué fórmula, qué comportamiento tuvo? Que cada hora fue subiendo de 400 en 400. Por tanto, nuestra fórmula algebraica, los litros van a estar dados L igual a 400 por T, donde T es el número de horas. Si multiplico 400 por 0 es 0, por eso va aquí 0. 400 por 1 nos da 400, 400 por 2, 800, 400 por 3, 1200, 400 por 4, 1600, 400 por 5, 2000. ¿Qué pasa el día 3? Igual se vació el tanque, arrancó desde 0, pero la presión cada hora fue subiendo de 300 en 300 los litros. La primera hora es, bueno, nuestra fórmula algebraica estaría dado por litros igual a 300 por T. La primera hora está vacío, 300 por 0, 0. 300 por 1, 300, 300 por 2, 600, 300 por 3, 900, 300 por 4, 1200, 300 por 5, 1500. O sea, esta es nuestra fórmula algebraica. Pero ¿qué pasa el primer día? Arrancó con 100 litros, había suficiente presión porque a la primera hora ya le había metido 500 litros a la cisterna, o sea, ya teníamos 600. A la segunda hora, pues otros 500. Pero ¿qué pasa acá? Aquí se perdió la proporcionalidad lineal o la variabilidad lineal. ¿Por qué? Porque se quedó estancado. Al ocurrir esto, no pudiera yo ya no tengo una gráfica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No se comportó lineal. Hay un quiebre, porque aquí comenzó metiendo presión de 500 y aquí cayó a 400. Bueno, descontando los 100 que con arrancó, de 100 a 600 pasaron 500. De 600 más 500 son 1100. ¿Qué sucede acá? Aquí brincó, esas dos brincaron de 500 en 500, pero luego aquí se queda estancado y cae 1100 más 500. O sea, se vuelve a comportar lineal, pero hay un quiebre en esta zona. Si se dan cuenta, esta raya amarilla, hay un quiebre, o sea, no se comportó lineal, entonces esta no hay una variabilidad, no hay una proporcionalidad. Entonces las gráficas que nosotros vimos en la página 186 que están independientes, o sea, el día 1 es la raya azul, esta de acá, la raya roja o café el día 2, el día 3 es la raya gris, como dice allá, y en el día 4 es la raya donde no hay proporción, se pierde la proporción en el día 4. Dice, escriban las expresiones algebraicas de las relaciones de la tabla que representan una variación lineal. Pues bueno, aquí tenemos las expresiones algebraicas, las que fueron proporcionales, nos dice. Escriben las expresiones algebraicas de las relaciones de las tablas que representen una variación lineal. Aquí en el día 4 no la puedo poner porque hay un quiebre. No se comportó lineal, entonces no lo podemos poner. En el punto número 4 de la página 187 nos dice, comparen sus resultados con los otros compañeros, discutan las diferencias entre las funciones lineales que son de proporcionalidad directa y de cuáles no las son, y con el apoyo
pues de su servidor, el profesor, registre sus conclusiones en el cuaderno. Bueno, chicos, cualquier duda, cualquier inquietud, aquí está el correo donde me pueden mandar sus tareas, me pueden preguntar las inquietudes, es mate y física virkov@gmail.com, por favor, para poder ir calificando mientras pase esta contingencia. Y les encargo, por favor, que ustedes hagan la tarea que falta de la página 187, esta parte de acá que son tareas. Hagan la tarea de la página 188 en crea y evalúate. Esta parte de acá, hagan esta parte de acá y terminen aquí, en esta zona de acá, antes de aprende la tecnología. Aprende con la tecnología, esa no la vamos a usar, no la vamos a hacer, vamos a llegar hasta el inciso E del problema 3, donde Juan maneja un taxi y espera a un cliente que le cobra una cantidad por minuto. Entonces vamos a hacer los ejercicios de la página. Vamos a mover el libro, se me fue el libro, ahí está, ya regresó. Vamos a hacer cree y evalúate, los problemas 1, 2 y el problema 3 hasta el inciso E. Cualquier duda estoy a sus órdenes, seguimos en contacto. Les agradezco, chicos, que estén bien. Gracias, bye.